Grace Ornelas Ramírez creció en la monstruosa Ciudad de México. Es maestra en estudios fílmicos por Cambridge University, tiene estudios de género por la Universidad de París 8. Actualmente está por terminar una tesis de doctorado sobre los roles de género y la afectividad en las narcotelenovelas de Colombia y México en la Sorbona. Sus historias favoritas son las historias de sus amigas y se muere si se descubre que Elena Ferrante es 3 hombres escondidos bajo una gabardina. Es feminista, fan de Octavia Butler y Margaret Atwood y de todos los gatos del mundo. Hoy es docente de cine, guionista, correctora de estilo. En sus ratos perdidos escribe cuentos especulativos. Pues damos inicio, inauguramos con ella este segundo día del encuentro de partículas y adelante, Anaís, por favor. Gracias, Mica. Gracias por estar acá tan temprano y bueno, nada, yo sé que no es como la actividad de domingo más normal, pero acá vamos a estar platicando muy informalmente de un tema que a mí me apasiona mucho, que es pues la ciencia ficción hecha por mujeres y la ciencia ficción feminista, ¿no? Que no necesariamente son equivalentes, pero que son pues dos cuestiones que están cobrando mucha relevancia en América Latina en este momento y bueno, en el mundo también, aunque no vamos a abarcar el mundo entero, por así decirlo. Ojalá tuviéramos tiempo y yo el conocimiento para hacerlo, pero no es el caso. Les voy a hacer un recorrido que pues está muy centrado en lo que las mujeres han escrito como ciencia ficción en Estados Unidos o en la tradición anglófona, porque como sabemos pues la ciencia ficción es de tradición anglófona, ¿no? Lo cual no significa que les pertenezca o que no la podamos reapropiar, pero bueno, hay ahí una historia que no podemos obviar. Y si me haces favor de cambiar la diapositiva, voy a empezar solo diciendo un par de cosas generales. La primera que quisiera subrayar es que la primera obra de ciencia ficción, que se considera ciencia ficción, la escribió una mujer, Mary Shelley, y es una obra que, bueno, tiene muchos temas y ahí podríamos, digamos, muchos no están directamente relacionados con el género, pero uno de los temas principales pues es el de dar la vida, ¿no? La tecnología, la primera tecnología a la que tenemos acceso es nuestro cuerpo, entonces no es de extrañarse que haya una relación entre la feminidad, la maternidad y la ciencia ficción. Y bueno, la otra cosa que quería como resaltar desde el inicio es que hay una cierta división o como no sé cómo decirlo, como una especie de tensión entre quienes hacen ciencia ficción que se conoce como dura o hard y la ciencia ficción blanda, ¿no? Que incluso el nombre ya tiene una connotación muy fuerte de masculación y de género, ¿no? Y bueno, como seguro los que están aquí presentes saben, hay una mayoría de mujeres, pero no voy a decir que todas porque no es el caso, hay una mayoría de mujeres que están haciendo ciencia ficción blanda, ¿no? Sobre todo las que han cobrado relevancia aquí en Latinoamérica. Entonces creo que eso también es algo interesante de resaltar, que si durante mucho tiempo las autoras estuvieron excluidas del canon de ciencia ficción, y si hoy en día todavía hay pocas mujeres que hacen, por ejemplo, películas de ciencia ficción, pues en gran parte es por eso, ¿no? Porque nuestro acceso a las ciencias duras, ahora sí, fue más tardío que nuestro acceso a las ciencias blandas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay también como cosas que podemos cuestionar y que van a cambiar o están cambiando, o llevan un rato cambiando, pero no se ha hecho visible todavía ese cambio como se debe, ¿no? Y también quería hablar brevemente de este término especulativo, que pues aquí todos estamos bastante familiarizados con él. Se me hace interesante que Margaret Atwood, que seguro es una escritora que la mayoría conoce, ella tuvo esta polémica como en los 2000, como en 2008, porque dijo que la ciencia ficción, y traduzco así muy al aventón,
que la ciencia ficción son cohetes, químicos y pulpos que hablan en el espacio exterior, ¿no? Y ella lo dijo con una cierta derrisión, con una connotación negativa, ¿no? Como diciendo lo que yo escribo no es ciencia ficción, porque sí podría pasar, mientras que lo que escriben los autores de ciencia ficción pues son tonterías, ¿no? Son pulpos que hablan en el espacio. Entonces creo que ahí hay algo también muy interesante de, pensando en una figura que es central hoy en día para la ciencia ficción contemporánea, cómo es difícil como mujer acercarse a una tradición que de por sí ya está desprestigiada, ¿no? Porque si de por sí tu obra ya va a estar desprestigiada por ser de mujer, si además es de ciencia ficción, pues te arriesgas a ese como doble desprestigio, ¿no? Y pues de ahí que Margaret Atwood haya dicho eso. Creo que después como que ella aclaró que no era eso lo que quería decir, no sé, o sea, después ya hubo como más cosas, pero inicialmente, y el artículo está todavía publicado, esa fue su queja con la ciencia ficción, ¿no? Y bueno, finalmente algo que creo que es cada vez más evidente, pero que durante mucho tiempo nadie se había enfocado en ello, es que pues la ciencia ficción es un género que busca romper paradigmas, que busca explorar no solo cómo serían las sociedades del futuro, sino cómo pueden ser otras sociedades, cómo fueron las del pasado y cómo traerlas al presente. Y pues el proyecto del feminismo como proyecto político es el mismo, ¿no? El de romper paradigmas, el de pensar futuros mejores, más justos, más igualitarios, pero también libres de opresión, libres de, ¿cómo decirlo? Libres de todas las cosas que nos atan por norma social a la dominación, ¿no? Entonces creo que ahí hay una conexión muy natural entre la ciencia ficción y el feminismo, que no durante mucho tiempo parecía no estar, porque como que se pensaba mucho la ciencia ficción a través de este prisma de lo tecnológico y lo científico, pero que en realidad, pues, repito, si volvemos hasta Mary Shelley, pues ya desde ahí se hacía sentir eso, ¿no? ¿Podemos cambiar? Gracias. Y bueno, voy a empezar contándoles de la ciencia ficción de la segunda ola del feminismo, recordando que muchas feministas ya han cuestionado esta idea de olas del feminismo, diciendo que le dan a las, bueno, más bien, que calificar el feminismo en olas es reducirlo a una tradición pues anglófona, y que en realidad hay otras vertientes de feminismo que ya existían desde antes de la primera ola, ¿no? Solo que no se reivindicaban como feminismo o no usaban ese término. Pero bueno, hoy para simplificar vamos a usar las olas. La segunda ola del feminismo, muy rápido, pues como saben, fue un movimiento que estuvo presente de los 60s a los 80s. Es un movimiento de tradición anglosajona, como ya dije, y bueno, que se desarrolló alrededor del movimiento de liberación de las mujeres en Estados Unidos. Esto pues no voy a ahondar mucho más porque no es la cuestión aquí, pero ¿qué buscaban las feministas de esa época? Pues se considera que la primera ola buscaba obtener los derechos legales que las mujeres no tenían, sobre todo el derecho al voto, y también otras cuestiones respecto a los bancos, poder tener una cuenta de banco, poder esas cosas, mientras que la segunda ola lo que buscaba era tener igualdad en la vida cotidiana, ¿no? Las cosas que la ley a lo mejor no necesariamente influye directamente, o puede influir, pero no está legislado. Entonces, por ejemplo, en la época pues, se habló mucho de sexo, de la liberación sexual, del derecho a la pastilla anticonceptiva, a la educación sexual, etc. También se habló mucho del aborto y bueno, como sabemos, pues algo que sigue vigente, o sea, no se acaba lamentablemente esa discusión. Se empezaba a hablar de violencia doméstica y bueno, se empezaba a hablar de violaciones, ¿no? Desde una perspectiva muy diferente a la de hoy, porque no había todas las herramientas conceptuales que tenemos hoy, pero ya se luchaba contra las violaciones, ¿no? Dos obras que son emblemáticas de ese periodo pues son El segundo sexo de Simone de Beauvoir
y La mística femenina de Betty Friedan, que es una obra que habla mucho como de el vacío existencial de ser un ama de casa, ¿no? O sea, lo difícil que es no tener nada en tu vida fuera de lo que tienes en casa. Entonces, bueno, el trabajo también iba a ser central en este movimiento feminista, sobre todo de un lado más radical, más de izquierdas, más cercano al marxismo, que no fue lo dominante, ¿no? Pero que hoy en día es una tradición que se rescata mucho. Seguimos. Y bueno, a nosotros lo que nos interesa es quién estaba escribiendo en esa época y sobre esos temas, y pues una figura que creo que todos conocen es Ursula K. Le Guin, que como saben además pues ella fue durante mucho tiempo una escritora de fantasía y ciencia ficción muy famosa, pero no se había resaltado tanto el aspecto feminista de su obra. Creo que eso es algo que se está rescatando más en las últimas décadas, pero que inicialmente pues no se hablaba de eso, ¿no? Porque pues por las maneras en que se, digamos, se habla de feminismo desde hace cierto tiempo, ya es más aceptable recuperar estas figuras del canon y decir, no, pues sí estaban escribiendo sobre el género, ¿no? Pero no era, en la época no era tan visible. Y bueno, acá yo me imagino que conocen un poco lo que ella escribe. Algo que quería resaltar es que pues justo ella tiene como una manera de ver el género muy plástica, ¿no? Y ella juega mucho con el género de maneras que incluso hoy en día parecen muy nuevas. Entonces creo que es una lectura que pues les puede gustar mucho y que ya es un clásico, ¿no? Además, pues Úrsula es importante porque contribuyó mucho a legitimar el género, a darle esta aura de gran literatura o de literatura seria, y pues es interesante que se haya hecho a través de una mujer, ¿no? Y bueno, por último también he notado que en los últimos 10 años se han traducido mucho los ensayos de Úrsula, no solo sus obras de ficción, sino también sus ensayos sobre la escritura, y en ellos, en algunos no habla directamente de escribir como mujer y en otros sí. Entonces creo que eso también es algo que se está como rescatando, una tradición que como siempre pues se había dejado un poco en el olvido y regresa, ¿no? Pasamos a la siguiente. Una figura, yo diría, un poquito menos conocida, pero igualmente importante de la época, es Joanna Russ. Joanna Russ es otra escritora estadounidense que fue, ella sí, muy abiertamente parte de la segunda ola del feminismo, de ahí que sea menos conocida. Ella era una feminista, digamos, como diría Áñez Barda, muy enojada, ¿no? O sea, ella era una persona que era muy virulenta en su crítica hacia la masculinidad, hacia los hombres, hacia los escritores, hacia el gremio de escritores hombres, ¿no? Entonces creo que también por eso la historia la ha ocultado un poquito más que a Úrsula. Y bueno, una de sus obras famosas que ganó premios Hugo y premios Nebula es El hombre hembra. Creo que el título suena un poco feo en español, pero sí, El hombre hembra. Que ahorita les voy a hablar un poquito de esa tradición, porque es una historia de un mundo donde solo hay mujeres, ¿no? Y hoy en día el feminismo se ha diversificado mucho y creo que muchas corrientes del feminismo pues saben que no podemos hacer las mujeres solas un nuevo mundo, o sea, creo que no es factible a nivel planetario que solo nosotras avancemos sin los hombres. Pero creo que en la época era un tema que se veía como algo muy utópico, ¿no? La posibilidad de crear una sociedad de puras mujeres, donde ya no existiera no solo el patriarcado, sino literalmente pues las relaciones heterosexuales, ¿no? Y bueno, Joanna Russ era lesbiana, para quien no lo sabe, entonces ahí hay una cierta pues como naturalidad del tema, ¿no? ¿Podemos cambiar? Aquí les puse varias obras de la época que hablan de este mundo de mujeres o de cómo se vería este mundo de puras mujeres. Son ya consideradas obras muy canónicas, clásicas de la ciencia ficción. Está la de Joanna Russ, está una de Marge Piercy, creo que se pronuncia, que se llama Mujer al borde del tiempo. No sé por qué, sí, está bien.
Y bueno, la primera o como la abuela de estas obras es este libro que se llama El País de las Mujeres, de Charlotte Perkins Gilman, que a lo mejor la conocen más porque también escribió El papel tapiz amarillo, o ¿cómo se llama en español? El tapiz amarillo, ajá. Que es una novelette o casi un cuento largo muy famoso sobre la depresión postparto y los extremos a los que te puede llevar, ¿no? Porque es como fantástico también, no sé cómo describir el tono que utiliza. Yo creo que si saliera hoy en día dirían que es nuevo weirdo, algo así, pero en la época pues no existían esas terminologías. Y bueno, ella fue la primera del canon en pensar en este mundo de puras mujeres. Si lo leen, si les interesa ir a checar El País de las Mujeres, pues sí les prefiero hacer como un disclaimer de que ella era muy abiertamente racista, habla muy mal de las personas de color, se burla de ellas, las ridiculiza. Entonces, pues nada, que lo sepan y que piensen como si quieren darle ese espacio a una persona que era racista o no. Y bueno, también les recomiendo esta novelette de la próxima autora que vamos a discutir, que es James Tiptree Jr., la novelette, sí, es como un cuento largo, pero mucha gente le dice novelette, que se llama Houston, Houston me recibe, que también es una historia de un mundo de puras mujeres. Y sí, gracias, ahora sí cambiamos. Alice B. Sheldon, también conocida como James Tiptree Jr., es como el tercer pilar, ¿no? de estas escritoras feministas de la segunda ola. Y pues ella tiene la particularidad de haber tenido muchos seudónimos. Escribió principalmente bajo 3 nombres: Alice B. Sheldon, que es su nombre real, aquí tienen las firmas; James Tiptree Jr., que era su seudónimo masculino, un seudónimo que ella usaba para mantenerse anónima. De hecho, por eso también dije lo de Elena Ferrante en mi semblanza, ¿no? Porque Elena Ferrante, que no es una autora de ciencia ficción, es mi autora favorita y sí sería un gran shock para mí si se revelara que es un hombre, ¿no? Lo cual hay teorías que dicen que es posible que sea un hombre. Y bueno, Alice B. Sheldon pues escribía bajo el nombre de James Tiptree Jr., y luego posteriormente en su vida tuvo un último apodo, seudónimo, que era Raccoona Sheldon, ¿no? Raccoona, pues no sé, porque se le hizo que era algo chusco para un buen nombre. Aquí, ¿qué es lo que quiero resaltar de su vida? Es que, pues sí, ella tuvo como su primer auge, o el éxito de su obra inició como hombre, o sea, nadie sabía que ella era mujer. Una de las pocas personas que sabían antes de la revelación era Ursula K. Le Guin, porque era su amiga y correspondían, ¿no? Pero el resto del círculo de escritores en Estados Unidos de ciencia ficción no sabían. Y aquí les puse una anécdota, que ella escribió un cuento que se llama Las mujeres que los hombres no ven, que es un cuento con un narrador masculino, con un personaje principal masculino y un narrador masculino. Y este narrador es como muy bukowskiano, yo diría, como este tipo de hombre que sexualiza a todas las mujeres, que habla mucho de alcohol y de tener sexo, y básicamente a eso se limita, ¿no? Y entonces, cuando salió esa novelette, varios críticos la aclamaron y dijeron: ay, esto hasta se parece a Hemingway, ¿no? Y después, cuando se reveló que James Tiptree era mujer, pues obviamente hubo mucho revuelo, porque pues sí, como que cambia completamente la perspectiva cuando sabes que no está alabando a ese narrador, ¿no? Sino que se está burlando de él, ¿no? Entonces, pues nada, eso se me hace un juego muy chistoso de Alice. Y les recomiendo mucho esta novelette, Las mujeres que los hombres no ven, que habla, a pesar de que, o sea, es de ciencia ficción y tiene todo un elemento alien, y bueno, no les voy a contar el final, pero también es muy actual sobre cómo operan todavía hoy en día muchas relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Cambiamos? Y bueno, antes de terminar con esta parte de la segunda ola, quisiera solamente, ¿cómo decirlo?, hablar de la escritura ensayística de estas mujeres, porque creo que también es importante. Claro, la ficción es lo que nos trae, lo que nos ha reunido aquí,
pero el ensayo es lo que nos permite pensar qué tipo de escritura queremos, ¿no? Entonces, hay dos ensayos muy importantes en este periodo. Uno de ellos, que se ha popularizado mucho en los últimos años, es La teoría de la bolsa, de Ursula K. Le Guin, donde básicamente, muy simplificado, Úrsula dice que el heroísmo es algo masculino, ¿no? Que la tradición masculina está basada en el heroísmo y que si las mujeres queremos hacer nuestra propia tradición, tenemos la opción de pensar en una forma de narrar más colectiva, ¿no? Donde no haya un héroe, donde haya espacio para contar historias fuera del heroísmo. No es fácil porque nos gustan mucho los héroes, o sea, creo que, y las heroínas, ¿no? O sea, ahí el término aplica para cualquier género. Nos gusta mucho esta perspectiva centrada en un personaje, ¿no? Y tener como esta sensación de el viaje del héroe, la sensación de estar que el personaje se está iniciando en algo, que está pasando un umbral, que está atravesando pruebas y que va saliendo. Esa es la narrativa como estamos acostumbradas. Incluso yo me doy cuenta que a veces cuento historias de mi vida, pues así, ¿no? O sea, cuando le cuento a alguien, no sé, mis años universitarios. Pero bueno, Úrsula propone que pueda haber otras maneras, ¿no? Y puede haber otras perspectivas para contar historias que no sean tan individualistas. Porque, bueno, como sabrán seguro, Úrsula, además de ser feminista, además de ser escritora de ciencia ficción, además de ser una de las grandes voces de la fantasía, también era anarquista, ¿no? Estaba muy cerca del movimiento anarquista. Entonces creo que ahí se siente eso. Y el otro ensayo que quería resaltar es el prólogo de un libro que se llama Cómo acabar con la escritura de las mujeres. Ya ven cómo Giovanna Rus es mucho más directa, ¿no? En este prólogo ella habla de por qué siempre se diferencia la escritura de las mujeres de la de los hombres, ¿no? Incluso cuando es muy parecida y cuando es del mismo periodo. Y se me hace muy interesante la idea que ella maneja acá, que es que las mujeres siempre escriben en lengua vernácula, ¿no? Que la lengua de las mujeres, o sea, el estilo mismo de las mujeres, siempre va a ser considerado diferente y que por lo tanto tenemos que aprovechar eso en vez de intentar imitar el de los hombres o intentar apropiarnos el de los hombres, ¿no? Es un prólogo cortito y lo pueden conseguir muy fácil en internet y se los recomiendo mucho, es muy interesante. Hace toda una genealogía de momentos donde en el canon literario ha habido mujeres y hombres escribiendo sobre lo mismo en la misma época, pero las mujeres es como, uy, esto es escritura femenina, y los hombres es como, uy, esto es literatura, ¿no? Y habla mucho de Sylvia Plath y con, bueno, las poetas que la rodeaban, que de esta idea de lo confesional, ¿no? Que la escritura de las mujeres siempre es confesional, por alguna razón siempre nos estamos confesando, mientras que la escritura de los hombres es, pues, autobiográfica, yo qué sé, de la experiencia, etcétera, pero no es confesional, ¿no? Entonces, eso es interesante y si les gusta la poesía, también habla bastante de poesía, de muchas referencias que yo no tengo, no sé si es mi ignorancia o no son tan conocidas, pero igual se entiende aunque no tengas las referencias. ¿Cambiamos? Y bueno, ahora quisiera hablar un poco de qué tradición dejó esta segunda ola del feminismo en la ciencia ficción. Como saben, pues la idea de las olas es que se encadenan, ¿no? Y que como que hay un pequeño hoyo y luego seguimos a la próxima. Y la tercera ola, pues fue la ola en donde se popularizó más este término de la interseccionalidad, ¿no? Fue la ola donde se empezó a decir, bueno, es que el feminismo no es lo mismo para las mujeres negras que para las mujeres blancas, que para las mujeres latinoamericanas o las mujeres en China, etcétera. Las mujeres discapacitadas no tienen las mismas necesidades que las mujeres trans y no tienen las mismas necesidades que las mujeres ricas, etcétera, ¿no? Acá también hay un fuerte empuje del liberalismo y del individualismo, o sea, también es un feminismo que se ha construido mucho alrededor del empoderamiento a través del trabajo, el empoderamiento a través de lo económico, muchas veces pues con una perspectiva, pues eso, individualista, ¿no? Que hay gente que podrá decir eso no es feminismo, o sea, ya después lo podemos cuestionar, pero yo nada más les digo lo que pasó. Y bueno,
también es un momento de mucha unión de las luchas, ¿no? Luchas pro LGBT, luchas como el antirracismo, que se van a federar alrededor del feminismo. Y pues lamentablemente el aborto sigue siendo una de las principales preocupaciones del feminismo en este tiempo y en todos los tiempos, con el regreso sobre todo pues de Trump y bueno el inicio de como la primera subida de las extrema derechas, que todavía estamos pues sorteando ahorita, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente. Acá puse a Margaret Atwood porque aunque Margaret Atwood ya estaba escribiendo en la segunda ola y ella técnicamente podría ser de la segunda ola, su obra es mucho más cercana a las preocupaciones de la tercera ola, o de las dos, pero digamos que ella ha sabido como clavarse en la tercera. Y bueno, no sé si saben, pero Margaret Atwood, además de haber hecho el cuento de la criada, que habla de los cuerpos, del control de los cuerpos, etcétera, también tiene esta saga de, yo diría como ciencia ficción climática, que es la saga de Mad Adam, que si no la han leído se las recomiendo mucho, porque claro, el cambio climático pues se ha convertido en una preocupación feminista, ¿no? Y se sabe que las personas más vulnerables en nuestra sociedad actual van a sufrir más conforme el cambio climático avance más, ¿no? O sea, sabemos que no es Elon Musk el que va a estar ahí sufriendo cuando estemos en el apocalipsis climático. Entonces creo que Margaret Atwood también por eso ha sabido como reconvertirse un poco a esta nueva ola, porque ella es parte de muchos, bueno, más bien colabora con muchos colectivos antiespecistas, de conciencia climática, no sé, se ha reunido con Greta Thunberg, cosas así, ¿no? También en esta época de la tercera ola van a proliferar los fanzines y las editoriales independientes de mujeres, sobre todo en Estados Unidos, pero también en muchos otros lados. Y aquí les puse una imagen de este fanzine llamado Janus, que fue uno de los más importantes en los años 2000 en Estados Unidos, que publicaba puras mujeres y disidencias, y que además, o sea, como algo interesante es que también teorizaban mucho, tenían una parte en el fanzine donde se hablaba específicamente de qué hace feminista a una obra, ¿no? O sea, más allá de que lo haya escrito o no una mujer, cómo determinamos si una obra es o no feminista, ¿no? Y cada semana o cada mes, porque primero publicaban cada semana y luego empezaron a publicar cada mes y luego ya más espaciado, había una persona invitada que escribía un texto al respecto, ¿no? Y son difíciles de encontrar estos fanzines y es triste porque hay toda esta teoría que pues no es académica y no está publicada en ningún otro lado y no la vamos a poder leer a menos que rescatemos estos fanzines, ¿no? O sea, creo que los tienen en ciertas bibliotecas feministas en Estados Unidos, pero pues no tenemos acceso a ellos desde acá, lamentablemente. Siguiente. Y bueno, acá en términos de publicación de ciencia ficción en Estados Unidos, como que se empalman la tercera y la cuarta ola, ¿no? Porque, bueno, se considera que ahorita ya entramos a la cuarta ola, ya no voy a hablar mucho de estas divisiones tan artificiales, pero aquí tenemos una selección de obras que se han publicado últimamente que son abiertamente feministas y que hablan de cuestiones femeninas, ¿no? Y acá nada más quería como hacer énfasis en que todas estas salieron después de que Trump subió de nuevo al poder, ¿no? Entonces la primera vez que ganó Trump, después de eso hubo una gran ola de distopias feministas porque pues obviamente mucha gente empezó a pensar ¿para dónde vamos, no? Y bueno, creo que ahorita pues está pensando lo mismo, pero ya con más pesimismo, ya con menos imaginación. Yo creo que de estas obras la más conocida es la del poder, que de hecho se creó en una residencia artística que Margaret Atwood dirige. Varias de estas, de hecho, o sea, como que todas están como avaladas por Margaret Atwood. Y no sé si lo han leído o han visto la serie, pero es un mundo donde, más bien, es una especulación donde todas las adolescentes empiezan a tener como el poder de electrocutar gente, ¿no?
Entonces de pronto las relaciones de poder que se instalan por la dominación física de los cuerpos masculinos ya no existen, ¿no? Porque ahora las mujeres pueden defenderse y pues nada, como que imagina qué pasaría en ese caso. Es interesante, lo pueden leer. El otro elemento, o sea, el elemento central de estas obras pues va a ser esta idea del cuerpo, y el otro elemento central pues va a ser la preocupación por el clima, ¿no? ¿Qué mundo vamos a tener en 50 años? O sea, literal, no en términos de sociedad, sino qué planeta va a existir, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta novela que se llama como el nuevo salvaje, o la nueva, no sé cómo, es que como no está traducida, no sé cómo podría traducirlo, pero es una especie de, se parece mucho a El Camino de Cormac McCarthy, pero son una madre y su hijo que están como vagando por una especie de jardín del Edén, pero es que no les quiero contar el twist, pero digamos que después de haber sido urbanes toda su vida, tiene que reaprender a vivir en lo natural, ¿no? Y bueno, hay un twist que no les voy a contar. Entonces, nada, pues algunas recomendaciones que les pueden interesar, y pasamos a la siguiente. Y bueno, quería contarles un poco de algo que se me hace muy emblemático de la tercera ola, ¿no? Y de la cuarta también, porque pues como sabemos, entre más se diversifica el feminismo, pues más también peleamos en el feminismo, ¿no? Y más tenemos divergencias. Y esas diferencias pueden ser muy productivas, porque así es como construimos una nueva sociedad, pero también pueden ser pues difíciles de sortear, ¿no? Porque si dividimos el movimiento, pues de por sí somos minoritarios en términos de poder, es complejo. Pero bueno, el Otherwise Award, antes conocido como el James Tiptree Award, es un premio que se da en Estados Unidos todos los años a una obra de ciencia ficción que explora el género de una manera original. Es un premio muy interesante porque es un premio que han ganado hombres y mujeres y personas de otros géneros también. Y eso me gusta porque muchas veces se piensa que los hombres están excluidos de esta conversación, ¿no? Cuando pues no, la masculinidad también es algo que la ciencia ficción siempre ha puesto en cuestión, solo que a lo mejor no se ha resaltado de esa manera, desde esa perspectiva. Entonces creo que este premio por eso también es muy evocativo de cómo es la cuarta ola del feminismo, ¿no? Y hasta qué punto busca incluir muchas perspectivas. Y este premio, como les dije, se llamaba el premio James Tiptree, como esta autora de la segunda ola que les conté. Y se decidió cambiarlo porque muchas escritoras feministas jóvenes empezaron a cuestionar las circunstancias de la muerte de Alice B. Sheldon, es decir, de James Tiptree, porque ella y su esposo, que su apodo era Ting, y le voy a decir Ting por ahora para cortar, su esposo Ting, él tenía una enfermedad degenerativa que ya lo había incapacitado de maneras pues muy terribles, o sea, estaba en cama, necesitaba muchos cuidados, era ya una vida de mucho dolor, mucho sufrimiento físico, y Alice B. Sheldon y él hicieron un pacto suicida. Entonces ella tenía creo 71 años y él 83, algo así, y pues ella le dio eutanasia y luego se suicidó. Esta era como la historia oficial durante mucho tiempo de Alice B. Sheldon, y últimamente se ha empezado a cuestionar esta historia oficial, y mucha gente ha dicho que Ting no quería morir en realidad, ¿no? Pero que como que Alice B. Sheldon consideró que era el momento, ¿no? Entonces hubo toda esta como revuelo alrededor de esto, diciendo que había una cuestión de hableísmo de parte de Alice B. Sheldon y que no se podía seguir celebrando de esa manera una figura tan controversial. Y es interesante porque esto no fue hace tanto tiempo. Entonces muchas de las personas que participan en el motherboard, así lo llaman, del premio, conocieron a Alice B. Sheldon, o se escribían con Alice B. Sheldon, etc. Y al final sacaron un comunicado diciendo que, aunque no estaban de acuerdo con la manera en que con esta idea de que Alice B. Sheldon le había dado la muerte a su esposo antes de tiempo, el motherboard estaba dispuesto a cambiar el nombre del premio
porque las generaciones nuevas, es decir, las escritoras jóvenes que se habían quejado, que habían lanzado como esta movida, era de ellas el futuro, ¿no? Y que entonces si ellas pensaban que se tenía que cambiar el nombre, pues la generación vieja, entre comillas, consideraba que la postura feminista era cambiar el nombre, ¿no? Aunque no estuvieran ellas personalmente de acuerdo. Y pues es algo bonito, ¿no? Pensar en construir desde más bien lo nuevo, en pensar en integrar más sensibilidades y no en excluir a ciertas personas en nombre de lo que tú piensas ser la verdad, ¿no? Entonces se cambió el nombre a Otherwise Award, que sería como el premio de otra manera, algo así, o sea, no sé cómo se podría traducir. Y pues ahora es un premio que ya no está atado a una persona, a una figura, para que justo pues ya no vuelva a pasar eso, ¿no? Porque si después, no sé, sale a la luz algo de Úrsula, pues, oh no, etcétera, ¿no? Entonces también creo que ese es un aprendizaje que hemos hecho a través del feminismo, de que a lo mejor pues no hay que glorificar a nadie, ¿no? Porque todos somos humanos y pues tenemos nuestras fallas. ¿Podemos seguir? Y bueno, ya nada más para empezar a cerrar, obviamente quisiera resaltar que aunque esta tradición pues es la más conocida, ha existido feminismo y ciencia ficción en muchas otras latitudes, no solo en Estados Unidos. Lo que pasa es que no tenemos acceso a traducciones, no tenemos acceso a la difusión que necesitamos. Entonces, bueno, creo que ahí hay una labor muy buena de las editoriales independientes que están tratando de traer como traductoras y traductores independientes para difundir más este tipo de ciencia ficción, pero no es fácil, ¿no? Por ejemplo, si uno no lee inglés, pues está bien difícil encontrar todo esto. Acá les puse una imagen de una novela que se llama El sueño de la sultana, que es de una autora feminista llamada Begun Roquella, que la escribió en 1905 y se considera una de las primeras obras de ciencia ficción abiertamente feminista de la historia, ¿no? No está traducida al español, por eso pues es difícil, pero sí está conseguible en inglés, si leen inglés. Y bueno, ella es de Egipto, y es interesante porque las mujeres musulmanas y el Medio Oriente en general se considera como una especie de que existe un vacío de feminismo, ¿no? Como si no hubiera escritoras allá, como si no hubiera mujeres luchando allá, como si no hubiera cineastas, si no hubiera activistas, lo que sea, cuando pues es falso, ¿no? O sea, ya como en todos lados hay mujeres construyendo el feminismo, pero bueno, no con la misma difusión. Entonces por eso me permití ponerles también una novela que me gusta mucho, que se llama Leila, que es de una autora, si no me equivoco, de Pakistán. Y ya hay una adaptación a serie también, si la quieren ver, está en Netflix. Es un poco una historia similar al cuento de la criada, como un régimen religioso, obviamente aquí no es cristiano, es de otro tipo, que busca controlar los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces, nada, es interesante cómo hay correspondencias, ¿no? En el mundo entero, con diferentes nombres se generan las mismas opresiones. Y pasamos a lo siguiente. Y bueno, acá muy rápido les quería hacer un poco resaltar que otros países han hablado mucho de feminismo y ciencia ficción. Acá en Asia pues hay un grave problema de hipersexualización del cuerpo femenino que ha llevado a muchas mujeres a querer separarse realmente de los hombres, a querer vivir su vida sin los hombres, ¿no? Seguro han oído del movimiento 4B, que está muy, muy fuerte ahorita en Asia. Yo les recomiendo antología de cuentos que se llama Conejo Maldito, que es de Bora Chung, y ella es de Corea del Sur, y pues sí, sí está traducido y conseguible, ¿no? Entonces por ahí tenemos suerte. También quería hablar un poco del afrofuturismo, que obviamente existe no solo en su vertiente feminista, también es algo que muchos escritores hombres han practicado, pero que tiene una correlación muy fuerte con el feminismo, porque las mujeres negras, pues como saben, tienen problemáticas muy específicas, sobre todo en África, donde la violación como arma para ejercer terror social es muy fuerte, ¿no? Entonces,
Esto no es algo que conozcamos en el mundo entero, digamos que nosotros lamentablemente también es parte de la realidad de Latinoamérica, pero no es algo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que ahí sí hay como una cierta especificidad. Y pues si han oído hablar de Nnedi Okorafor, que escribió ¿Quién le teme a la muerte? ¿Quién le teme a la muerte? Pues es justamente una exploración desde la ciencia ficción del genocidio, de la excisión, de la violación, ¿no? Porque la protagonista es una, digamos, sus poderes, entre comillas, es que no quiero spoilear nada, pero sus poderes le vienen de que es producto de una violación, ¿no? Entonces es muy interesante cómo esto que te marca socialmente puede ser resignificado, ¿no? Y bueno, también les puse una obra de la ya muy conocida Octavia Butler, que pues es probablemente una de las autoras más grandes de ciencia ficción, y ella ha escrito mucho sobre la libertad y la dominación, no solo desde el punto de vista femenino, pero mucho también. Y pues a mí mi obra favorita de ella personalmente es Parentesco, que es una obra de viaje en el tiempo entre el tiempo de las plantaciones y Estados Unidos en los 60s, ¿no? De esta mujer que como que va y viene y que pues está explorando qué significa ser libre en ambas temporalidades. Y ya hay serie también, entonces la pueden ver si prefieren. ¿Seguimos? Y bueno, pues aquí yo creo que estamos mucho más familiarizados con lo que está sucediendo en América Latina, o sea, creo que ahí no les vengo a enseñar muchas cosas, pero pues como saben, en América Latina estamos muy preocupadas por temas como los feminicidios, la explotación de los cuerpos, el trabajo sexual, y también con la idea de recuperar una cierta genealogía feminista, ¿no? De rescatar a las personas que vinieron antes, y sobre todo a las mujeres, pero también a las disidencias que escribían antes, y como también de rescatar figuras femeninas desde otras culturas o otros modos de ver el mundo menos occidentalizados, ¿no? Entonces acá les puse la mucama de Omicule. No, lo pronuncié mal. ¿Cómo es? La mucama de... ¿qué? Es que no veo. Sí, Omicule, creo, perdón si lo pronuncio mal, que es un libro, una novela de Rita Indiana, que es una autora caribeña, y ella pues tiene una ciencia ficción muy diferente de la del canon, ¿no? Muy barroca, muy fuera de como las casillitas de subgénero en la que nos gusta encapsularnos. Y eso también es muy interesante porque la ciencia ficción que están haciendo mujeres en América Latina es muy híbrida, o sea, mezcla muchas cosas, muchos géneros, ya no le importa tanto insertarse en una cierta tradición o en un cierto subgénero, ¿no? Y creo que ahí entra de nuevo esto que decíamos de que las ciencias duras nos han sido menos accesibles que a los hombres, y por lo tanto hemos entrado a la ciencia ficción a través de las ciencias blandas, y por lo mismo pues hay más posibilidad de mezclar, ¿no? Porque no sé, si pensamos en una novela así muy mainstream como Los Juegos del Hambre, ¿no? Pues Los Juegos del Hambre, ¿a qué ciencia está apelando, ¿no? Pues sociología, ciencia política, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay como una mezcla ahí de muchas cosas, lingüística incluso. También pues creo que otra figura que ha sido muy sobresaliente es Agustina Basterrica. Creo que es una autora que ha sabido jugar mucho con las redes sociales, que como sabemos pues han sido tanto la salvación de la literatura como su vía de transformación, porque están cambiando mucho lo que leemos. Y pues Agustina Basterrica consiguió su traducción al inglés, su primera traducción al inglés, gracias a las redes, gracias a que mucha gente empezó a hablar de ella en redes, y en Estados Unidos empezó a haber como una especie de deseo de leerla, ¿no? Entonces creo que eso también es un fenómeno interesante si pensamos en literatura y tecnología y cómo funciona. Y bueno, acá les puse esta imagen que encontré de un cuento muy emblemático de Gabriela Damián Mirabete, que se llama Soñarán en el jardín, que es un cuento que habla de los feminicidios en México y de qué futuro imaginamos sin feminicidios, ¿no? ¿Es posible imaginar un futuro sin feminicidios? Es un poco la cuestión que plantea ella.
Y bueno, ella es una de las autoras contemporáneas más destacadas. Además ganó el premio James Tiptree justo antes de que se convirtiera en el Otherwise Award. Es creo la única mujer latinoamericana en haberlo ganado, ¿no? Todas las demás hay muchas asiáticas, hay muchas estadounidenses, un par de otros países, pero nada más, ¿no? Entonces, pues nada, a escribir más. Y bueno, finalmente, porque ya seguro me pasé, quería hablar un poco de una cuestión que no he visto visibilizada suficiente en América Latina, que es que los pueblos originarios también están escribiendo mucha ciencia ficción. Y ahí hay una correlación evidente, porque los pueblos originarios ya vivieron varios apocalipsis, ya vivieron varios fines del mundo, ya están familiarizados con todos estos temas y los están reimaginando, resignificando de maneras muy interesantes, ¿no? Y hay muchas mujeres escribiendo desde la ficción especulativa, desde el terror y desde la ciencia ficción. Entonces les quería recomendar esta novela que se llama en inglés The Marrow Thieves, que significa los ladrones de médula, y es una novela donde es un futuro apocalíptico donde las personas blancas ya no sueñan, ya no pueden soñar, o sea, duermen, pero ya no tienen sueños, y entonces se empiezan a volver locos y se dan cuenta de que solo las personas de pueblos originarios todavía están teniendo sus sueños, ¿no? Y entonces les empiezan a robar la médula, o sea, los empiezan a apresar para quitarle la médula y pues hacerse como hay un procedimiento ahí que no creo que es, para poder soñar de nuevo, ¿no? Entonces se me hace pues una idea muy loca de ciencia ficción y al mismo tiempo una metáfora muy bella de todo lo que le hemos expropiado a las culturas y a los pueblos originarios, ¿no? Entonces lo recomiendo muchísimo, no está traducido, pero si leen inglés es increíble. Y bueno, también les quería recomendar esta revista que se llama Kamchatka, que la pueden encontrar gratis, que habla mucho de perspectivismo indígena, así le llaman acá en América Latina, y ciencia ficción, pero o sea, es como raro porque es una revista académica donde mencionan muchos cuentos, pero luego esos cuentos son de muy difícil acceso, entonces es un poco confuso como, ok, pues leo sobre estos cuentos, pero ¿dónde los puedo leer, no? Es una de las grandes contradicciones de la academia, siento yo. Pero pues nada, si les interesa, yo tengo por ahí muchos de ellos y se los puedo pasar, y pues es cuestión de buscar, ¿no? Pero sí están por ahí los cuentos. Creo que tengo una siguiente. Bueno, acá solo quería hablar de algunas de las autoras que están haciendo ciencia ficción feminista desde México. Creo que las conocen, creo que no necesito tanto presentarlas. También quería decirles, pero ya no pude meter el QR, que hay algo como interesante, que es que, como no sé si lo saben, pero me imagino que sí, en México hay un premio de ciencia ficción, el premio Puebla, que es como el premio más importante, y ese premio lo han ganado, ya investigué exactamente, lo han ganado 5 mujeres. Entonces es muy interesante ir a leer a esas autoras, sobre todo las que no son ya tan cercanas en el tiempo a nosotros, pero los cuentos son de muy difícil acceso. Entonces creo que sería bonito si hiciéramos como, por si alguien los tiene, si alguien tiene el PDF, que hiciéramos una biblioteca colectiva. Yo encontré 3, pero me faltan 2 que no encuentro, para poder pues darles más difusión a estos cuentos, ¿no? Y no digo que los que escribieron hombres no merezcan esa difusión, pero bueno, aquí hay muchos hombres en la audiencia que podrán darse a esa labor. Yo lo que quiero pues es visibilizar los de las mujeres, ¿no? Que yo no las conozco, no sé quiénes son, o sea, hay algunas que no tengo idea de dónde salieron, ¿no? Y quiero saber más sobre su trayectoria. Creo que esto era el final. Y quería resaltar 3 proyectos que a lo mejor conocen de feminismo y ciencia ficción. Uno de ellos pues es Especulativas, que son acá amigas del espacio. Ellas son varias chicas del Estado de México y la Ciudad de México que se dedican a publicar las puras obras de mujeres de ciencia ficción. Las pueden seguir en redes, son muy chidas, y si quieren publicar con ellas son
siempre tienen convocatorias abiertas. Luego está, lo escribí mal, pero está las escritoras de Urras, que hacen una labor increíble de encontrar cuentos, traducirlos y pasarlos a audio. Entonces tú las puedes seguir en Spotify y ahí tienes un repertorio de cuentos larguísimo, donde tú te pones a escuchar un cuento de una autora de la India, ¿no? O un cuento de una autora de México, un cuento de una autora de España, lo que sea, y ellas te lo narran y luego hay como un breve intercambio, como, bueno, ¿qué pensaste de este cuento? ¿Cuáles temas viste? Bla, bla, bla. A mí me encanta, yo siempre casi solo escucho eso ya en la vida, hasta que se me acabe, ¿no? Porque pues tampoco son máquinas, no es como que tienen infinitos recursos. Y bueno, otro que no sé si conocen es estos libros de retrofuturismos, que son un intento por rescatar muchas de la literatura de pioneras de la ciencia ficción y traducirla, ¿no? Y ya llevan 3. Los pueden conseguir, pues no sé si aquí, pero me imagino que sí, están accesibles en muchas librerías. Y pues les recomiendo mucho, como de Mundos Alternos, es el que a mí más me gusta. Y pues tienen toda una labor de prólogo, de explicación, de notas, de darte contexto, ¿no? Entonces creo que son ediciones que están muy bien hechas. Y ahora sí, es el final. Muchas gracias por venir a escuchar. Ahí está mi Instagram, me pueden seguir si les interesa seguir ahondando en el tema. Y nada, es Ojo de Loca con puros guiones bajos. Pues sí, eso. No sé ni siquiera cuánto tiempo hablé, discúlpenme. ¿Todo bien? No sé si alguien quiera hacer una pregunta, algún tipo de pregunta. Y sí, no sé si haya tiempo para preguntas, espacio para preguntas. Pues empezamos un poquito tarde, entonces si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, le podemos pasar a ver si llega hasta allá el micrófono, ¿me ayuda? No va a llegar. Creo que... Sí, oigo. Si él se acerca, como prefiera. Primero, gracias por la charla. Nos un montón de autoras, referencias, bibliografía, que si se tiene idea. No me extraña, creo que a nadie aquí nos extraña que no se conozcan ni se encuentren los cuentos de los y las ganadoras del premio Puebla, porque no se encuentra ninguno. Punto. Es ridículo, es vergonzoso, pero es una odisea empezar a buscar eso. Cualquiera que lo haya empezado a hacer, independientemente del tema, simplemente por razones hemerográficas, encuentran con que no, pues, se publicó alguna vez en 1982, quién sabe dónde lo vayas a encontrar. Yo creo que ese sería un proyecto bien padre para el profesional. Sería un proyecto bien padre. Si ya tienes 3, pues ya estás un poquito más a la mano. Sería muy interesante. Y en esto que platicaste, una idea para un cuento, alguien propone que le cambien el premio Nobel. En esto que contarás, ¿no? El cuento. Y cómo está sumergida, o sea, porque la ciencia ficción pues, es literatura totalmente moderna, ¿no? En el sentido de que no me había quedado tan claro que el tema de la igualdad pues está en la ciencia ficción porque es un tema moderno y es un tema que como naturalmente en la ciencia ficción ya de acuerdo a la modernidad es el modo del mundo, ¿no? Y cuando ya todos estamos forma parte de nuestro software, la igualdad, el proyecto de igualdad, etcétera, etcétera, y sigue siendo un tema importante, vigente. Y me acuerdo un poquito, si pensamos obras de ciencia ficción es relativamente fácil ver que, aunque no se trate de eso el cuento, está incluido el tema. Se ocurre el mundo feliz. El cuento con el mundo feliz es ese, pues que si todos somos iguales, vamos a ser felices. Y es el problema que plantea otro en esa igualdad, ¿no? Y otras novelas. El problema es que no somos iguales. Presenta una visión igualmente sofisticada. Entonces, gracias por tu charla, gracias por las ideas. Y una conferencia. Sí, muchas gracias. Solo quería decir una cosita más sobre esto de Puebla, que
que es que hay una antología que tiene todos los cuentos desde el principio hasta 2014 y se llama Auroras y algo más, pero ¿dónde está? O sea, ¿alguien la tiene? ¿Alguien la ha visto alguna vez o es un mito? Porque ahí estarían casi todos los cuentos, pero yo no la encontré y yo soy muy buena buscando, o sea, busqué en cosas académicas, en piratería, busqué en Scribd, busqué en todos lados y no lo encuentro. Entonces hago un llamado, si hay alguien que está en la transmisión, no sé si hubo transmisión, pero sí la hubo, y alguien la tiene, por favor mándenmela, porque ya con eso pues ya podría cerrar mi biblioteca de las mujeres que han ganado y también pues difundir a todos los autores, ¿no?, que han ganado. Entonces sí, se llama Auroras y no sé qué, y si alguien la tuviera, ya estaríamos resueltos. Muchas gracias.